Dios te bendiga, querido hermano y querido oyente. Es una gran bendición volverte a saludar en el nombre poderoso de Jesús. Te amo en el amor de Cristo. Por eso traigo palabra de Dios, no palabra mía, recuérdalo, sino lo que Dios pone en mi corazón para poder seguir adelante, para poder conocer la verdad de su palabra. No la verdad mía, porque yo soy hombre y soy pecador. Y por qué no decirlo, a veces mentimos. Pero la palabra de Dios es pura y verdadera. La palabra de Dios es agua que da vida. En el nombre de Jesús te pido que escuches este mensaje para que estés seguro de quién eres tú. Bendito sea el Señor. Si eres de Dios o eres del enemigo. La palabra de Dios claramente nos dice que hay dos clases de hijos en este mundo. Dice la palabra de Dios, no la digo yo, que todos estaban muertos en delitos y pecados y éramos hijos del enemigo. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos, ya se había perdido. Si no hubiera venido Cristo Jesús a pagar el precio en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, seguiríamos peor y estaríamos perdidos para siempre. Pero déjame decirte que hay una esperanza para ti y una esperanza para mí. Que debes de cambiar, o más bien debes de dejarte cambiar por Dios y sacarte de ahí del mundo, del muladar donde yo me encontraba, para que seas hijo de Dios. Te leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que es palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. En primera de Juan 3, del 7 al 10 te voy a leer para que entendamos. Bendito sea el Señor. Dice así la bendita palabra. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Está hablando de Cristo, porque Él es justo, Él no pecó. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué hermoso, querido hermano y querido oyente, que Dios, por su amor, por su misericordia, no quiere que te pierdas ni que me pierdas, y envió a su Hijo Jesucristo. Él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que muriera en la cruz del Calvario, para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, para que hubiera perdón de pecados, porque tenía que ser un cordero limpio, sin mancha, sin arruga. Bendito sea el Señor. Por eso te comienza diciendo esta palabra del Señor en esta mañana. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y luego sigue diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso vino Cristo, para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solamente en Cristo, solamente Él puede deshacer las obras del diablo, solamente Él puede quitarnos esa costumbre, esa maña que teníamos en el mundo de pecar, porque aquí habla del que practica el pecado. El que practica el pecado es aquel que, sabiendo que está ofendiendo a Dios, no le importa y hace las cosas y sigue haciéndolas y haciéndolas. Pero cuando vienes a ser hijo de Dios, cuando te entregas a Cristo, cuando le entregas toda tu vida, tu corazón, pero de verdad, Dios empieza a hacer un cambio en tu vida y ya no pecas deliberadamente. Ya no practicarás el pecado. Que aunque nunca dejamos de pecar, todo ser humano, hijo de Dios y no hijo de Dios, pero ahora tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo.
Y ahora cuando nos equivocamos, cuando pecamos, debemos de correr a la presencia de Dios y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que abogue por nosotros al Padre y arrepentirnos de corazón. Y ahí está donde puedes continuar adelante limpio delante de Dios. Pero todo aquel que practica el pecado es aquel que quizás Dios ya lo perdonó, le perdonó su pasado, pero no entregó su vida a Cristo, entonces sigue practicando el pecado. Fíjate lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verdadero nacido de Dios, el que verdaderamente entregó su vida a Cristo, ya no practica el pecado, querido hermano. Como te vuelvo a repetir, estamos en esta carne y pecamos, pero no lo practicamos como lo practicábamos antes. El que robaba ya no roba. Ya no lo practica. Practicarlo es hacerlo constantemente, sin importarle las consecuencias que vienen tanto de las autoridades terrenales como lo que viene de parte de Dios. Y eso demuestra de que verdaderamente no entregó su vida a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos estás dando tú, querido hermano? Ya no estás practicando el pecado. Gloria a Dios por eso. Eso demuestra de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Pero si sigues practicando el pecado, eso demuestra que te falta mucho. Te falta entregarlo de corazón, tu vida, para que tu alma se salve. Pero se dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo permanece en tu corazón, que está ahí en tu corazón, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué será que a veces se nos olvida que Cristo está en nosotros? Quizás porque estamos haciendo una práctica que no le agrada a Dios. Y se nos olvida que Cristo está en nosotros, dentro de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Clara es la palabra de Dios. Y no puede pecar porque verdaderamente ha nacido de Dios. Verdaderamente se ha entregado a Cristo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le hace falta a muchos. Entregarnos completamente a Dios. Entregarle nuestra vida. No parte de nuestra vida, porque Dios es celoso. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él te quiere a ti completito de cuerpo, alma y espíritu. Primeramente para salvar tu alma de la condenación eterna. El Espíritu, para que el Espíritu de Dios te pueda guiar por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entregarle de tu cuerpo es renunciar a todo lo mundano, a todo lo que no le agrada a Dios, a todo lo que ofende a Dios. El pecado es todo lo que le ofende a Dios, porque ahí está en su bendita palabra lo que podemos hacer y lo que no debemos de hacer. Bendito sea el Señor. Y están los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero Dios lo encerró. Jesucristo lo encerró en todo en una palabra que ahorita te voy a leer. Bendito sea el Señor. Dice el 10, estoy leyendo primera de Juan 3:10 ahorita. En esto, fíjate bien, no se manifiesta si eres hijo de Dios o no. Analiza tu vida, tu mente y tu vida, cómo estás viviéndola. Bendito sea el Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso te decía al principio que hay 2 clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios fueron rescatados por medio de la sangre de Cristo y lo aceptaron como su único y suficiente Salvador de su vida, de su alma.
Esos son los hijos de Dios, los que no practican el pecado. Y los hijos del diablo son los que no les importa nada. Ellos siguen pecando, practicando el pecado. No les importa a quién ofendan. Mucho menos les va a importar ofender a Dios. ¿Por qué? Porque no lo han conocido de verdaderamente. No han entendido que cuando tú vienes a Cristo, cuando entregas tu vida a Cristo de verdad, tienes que esforzarte por ser separado de las cosas mundanas, de las cosas que ofenden a Dios. ¿Por qué no decírtelo? Muchas de las veces cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos cuesta trabajo dejar las mañas que teníamos en el mundo y quizás todavía las practicamos por un tiempo, pero por eso es importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios, ir y congregarte y escuchar qué es lo que te está diciendo Dios cada día. Porque su misericordia de Dios son cada día. Quiere decir que si tú pecaste, cada día te perdonará. Y su misericordia está ahí para perdonarte, para amarte, porque Él nos amó primero. Bendito sea el Señor. Por eso dicen, estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate bien en dónde se manifiestan. Por eso te hablaba del fruto del cristiano. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, sino que hace injusticia, trata mal a la gente, trata mal a los hermanos, no peca contra él, no le importa, eso es la injusticia. Pero dice todo aquel que hace justicia, o sea que camina rectamente y hace lo justo delante de Dios y delante de los hermanos, alabado sea su nombre. Pero dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Y dirás, yo voy a hacer lo que quiera, yo amo a mi hermano, yo amo a mi semejante. Pero ¿sabes qué? Tus hechos dicen otra cosa. Porque si lo amaras de verdad, no serías injusto con él. Porque a veces nos olvidamos que Cristo está en nuestro corazón y que Él es el que gobierna tu corazón. Y somos injustos con nuestros semejantes. Dice el 11. Fíjate bien, este es el mensaje. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, querido oyente. Amas a tus hermanos, amas a tu familia. ¿O tienes todavía rencor en tu corazón? ¿Todavía tienes resentimientos en tu corazón? Déjame decirte que para eso vino Cristo Jesús. Para entregarle ese odio, ese resentimiento, esa tristeza. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, dice nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él y podrás perdonar. Podrás amar. Pídele a Dios que te dé amor por aquel que sientes rencor, por aquel que dices, no lo voy a perdonar. Pero si lo vas a perdonar, perdónalo de verdad. Sé que no se olvidan las cosas, pero cuando uno perdona de verdad, uno sabe cuando perdonó de verdad, porque si te vuelves a recordar de lo que te hizo y ya no sientes rencor en tu corazón, ya no sientes coraje, es que tú lo has perdonado verdaderamente. Pero si lo recuerdas lo que te hicieron y sientes todavía que, como dicen algunos, lo perdono, pero no me voy a olvidar. No te digo que te vas a olvidar porque queda en la mente, en el corazón, pero cuando uno perdona, ya no sientes rencor, ya no sientes aquel deseo de venganza, porque eso viene del enemigo, que el Señor lo reprenda.
no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios no quiere que seas un Caín. Dios quiere que seas un Abel. Porque dice aquí claramente que Caín era del maligno y mató a su hermano. Por eso mató a su hermano. Porque era del maligno. El maligno lo obligó o lo hizo que hiciera tal cosa. Que el Señor lo reprenda. Ahora, ¿cómo tratas a tu hermano espiritual? ¿Lo animas, lo levantas, le dices ánimo, levántate, Dios está contigo? ¿Le das palabras de Dios? ¿Le lees un versículo? ¿O le dices, no, pues, ahí quédate, sigue así, no importa? ¿O no te importa tu hermano? ¿No te importa darle una palabra de parte de Dios? Porque si eres de Dios, estoy seguro que Dios te da una palabra para que le des a ese hermano esa palabra que lo levante, que le dé ánimos. Porque viene de parte de Dios. Y si tú eres esa parte de Dios y sientes en tu corazón el consolar a tu hermano, el animar a tu hermano, hazlo. Y no lo mates espiritualmente. No lo desanimes. Porque últimamente se ha perdido el amor verdadero de Dios. Últimamente ya no hay hermanos que se arriman a ti, bendito sea el Señor. Si estás en un problema, es muy raro el hermano que vaya y te busque. Es muy raro el hermano que te dé una palabra de aliento y que te recuerde de las promesas de Dios, porque aquí están las promesas de Dios para ti, para mí y para ese hermano que quizás está pasando por un problema. Que quizás algo lo desilusionó. Pero claramente dice aquí, alabado sea el nombre de Cristo. Porque es el mensaje. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a los otros. Qué hermoso, ¿verdad, queridos hermanos? Cuando nos amamos unos a los otros. Yo siento bien hermoso cuando estoy necesitado de una palabra, de un abrazo, de un hermano. Porque sé que Cristo está en mi corazón y está en mí. Y Él me abraza y me consuela, mi Cristo amado. Pero Dios a veces usa a un hermano, una hermana, para que me dé una palabra que me levante. Y así ha pasado. Se siente bonito cuando sabemos que un hermano está orando por nosotros. Dígale a su hermano, estoy orando por ti. Muchas de las veces la gente piensa, la gente ignorante, la gente que no cree, dice, ese se cree muy santo. Ese hasta nos dice que está orando por nosotros para que sepamos que ora. No, querido hermano, no lo decimos por eso, bendito sea el Señor. Lo decimos para darte ánimo, para que sepas que no estás solo, para que sepas que Cristo está en mí, Cristo está contigo. Por eso Dios nos hace sentir, darte una palabra. Dios me ha hecho sentir, darte esta palabra para que te ayude, bendito sea el Señor. La Biblia claramente, querido hermano, dice que antes éramos esclavos del pecado, porque el pecado nos gobernaba. Tú que estás en el mundo, que no has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora, porque las señales de la venida de Cristo están cerca. Si te vas a quedar si no lo haces. No te estoy diciendo para que tengas miedo, te estoy diciendo para que sepas que hay una oportunidad de escapar de la ira que viene a este mundo. Y como yo te amo, por eso yo te lo estoy diciendo. Por eso te estoy animando. Porque dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 6, 17, 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Te está haciendo una invitación Dios, que de corazón lo hagas, que obedezcas de corazón, para que yo no seas esclavo del pecado. Y sigue diciendo, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Cuando eres libre del pecado, cuando Dios te perdona, te liberta completamente. Te hace verdaderamente libre, bendito sea el Señor. Y ahora vienes a ser siervos de la justicia de Dios. Porque Dios amó a la humanidad y la ama aún todavía. Él no quiere que nadie se pierda, bendito sea el Señor. Envió a su Hijo Jesucristo para sacarnos de la esclavitud del diablo, que el Señor lo reprenda. La esclavitud del pecado y hacernos libres y adoptarnos como sus hijos. Aquí viene donde tú vienes a ser hijo de Dios y ya no solamente una creación de Dios. Y ya no vas a ser hijo del pecado. Gálatas 4 dice, del 4 a 7. Fíjate bien. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bendito sea el Señor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El Espíritu de Dios es el que te hace sentir la presencia de Dios. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Entrega tu vida a Cristo, porque Él deposita su Espíritu Santo dentro de ti. El Padre está en su trono. Jehová de los ejércitos no se mueve. Jesucristo, nuestro Padre Celestial, está sentado a la derecha del Padre, abogando por ti y por mí. Después de que murió y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que está sentado al Padre para seguir abogando por ti. Pero dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, no te deja sin padre ni sin madre, sino que te deja el Espíritu Santo. Dice, no voy a dejar los huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo de Dios para que more en ti. Solamente el Espíritu Santo mora en un hijo de Dios. Y los que no son hijos de Dios, no mueren en ellos, pero sí llega a ellos por medio de la palabra para convencerlos de pecado y que se arrepientan. Por eso es muy importante orar nosotros por el mundo, por los que no conocen a Dios, porque Dios mismo, con su Espíritu Santo, los redarguye de pecado y los hace que digan, oh, en verdad estoy pecando. Y que se entregan a Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo. Esto sí lo dice ya un hijo de Dios, uno que entregó su vida a Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir que eres heredero? Que tienes derecho a las bendiciones de Dios por medio de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que le pidas al Padre, que se lo pidas en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y Él lo hará a su tiempo. Porque el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros. Y conforme a su propósito, porque Él tiene un propósito grande para ti. Primeramente, Él tiene el propósito de salvar tu alma de la condenación eterna, pero también tiene un propósito de bendecirte, de más que bendecirte aquí donde vives tú en la tierra. Bendito sea el Señor. Con esto no te quiero decir que no vas a pasar dificultades, que no vas a pasar tristezas, pero dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Cristo está en nosotros y con nosotros. Bendito sea el Señor, para consolarnos. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, querido oyente, querido amigo, cuando te le entregas tu corazón, Dios te da su Espíritu Santo para que hagas morir la carne y vivas en el Espíritu de Dios.
Solamente alguien que tiene a su Espíritu Santo puede dominar la carne, puede negarse al pecado, puede negarse a practicar el pecado porque ya no vive en el mundo, sino Cristo vive en él. Bendito sea el Señor. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Solamente así, querido hermano, por medio de su Espíritu Santo, podemos hacer morir las obras de la carne, o sea, las tentaciones, los malos pensamientos. Pero si te niegas a eso y vives conforme a la carne, le das a tu carne lo que te pide todo el tiempo, dice que morirás, que moriréis. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna. Y habla tanto de la carne como del espíritu, como del alma. El alma morirá, seguirá allá acompañada por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero si tú vienes a Cristo y se lo entregas de corazón, Él te dará vida eterna, porque así lo promete en su palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, querido hermano? Que reconozcas que solamente viniendo a Cristo serás hijo de Dios. Cuando eres hijo de Dios, por medio de Cristo, Dios siempre estará contigo, querido hermano, como te lo he dicho. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa de Dios, la promesa más grande de que Cristo vivirá contigo, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. Y el Espíritu Santo nos enseña que guardemos todo lo que dice su palabra, que guardemos sus promesas. Lo más importante, querido oyente y querido hermano, es la salvación de tu alma por medio de Cristo Jesús. Si no, no hay salvación. Si no, no hay perdón. Tú que te confiesas con el hombre en la tradicional, eso no te perdona tus pecados. Necesitas venir a Dios por medio de Cristo Jesús, arrepentido de verdad. Ya no te confieses con el hombre, confiésate con Cristo. El hombre no necesita saber tus pecados porque ya los conoce. Cristo también los conoce, pero Él quiere que tú vengas arrepentido y le pidas perdón para salvarte. Dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Dice Salmo 34:22. El que es redimido ya no será condenado. Jehová redime al que el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Cuando Dios te redime, te perdona, ya no serás condenado por los pecados. Por último, Dios nos trae a Él y nos hace parte de su familia. Y ahora nos llama a sus hijos. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo, querido hermano. Pero Dios quiere ponerte en tu corazón el arrepentimiento y que vengas a Él. Dios es el único que puede poner en tu corazón, querido hermano, que vengas a Cristo para que sea resucitado en el día que Él venga por su iglesia. Juan 6:14 dice:
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el Señor. ¿Cómo te pone a ti Dios en tu corazón de que vengas a Cristo? Por medio de su bendita palabra. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón de verdad y ser hijo de Dios? Ora esta palabra. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por tu invitación. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy tu hijo. Gracias, Padre. Ahora sí te puedo llamar Padre, Abba Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Amén y amén. Ahora eres salvo por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Sigue adelante. No te detengas, porque la venida de Cristo está cerca.